Muy buenas noches, iglesia. Bienvenidos esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, la oración de nuestro Señor Jesús. Amén. Leamos hasta el versículo 10. Amén. Dice la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que esta es una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos, entre ellos también nosotros. Así de que vamos a ponerle toda la atención. Dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provienen de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo. Mira esto tan impresionante, es que mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y los has dado para que me den gloria. Bueno, leemos 11 y 12, dice: ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Impresionante, ¿no? Esa oración de Jesús fue bien impactante. Y me impacta recordar que es como dijeron las Escrituras, ¿no? Como dicen las Escrituras. Porque ya todo estaba escrito. Aquí no hay nada que añadirle, menos que quitarle. Todo ya estaba dicho y tal cual se tenía que cumplir. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Todo lo que está sucediendo en este mundo ya estaba escrito. Y por eso todo se está cumpliendo. Vamos a adorar en esta noche al Señor. Vamos a darle gracias por este día tan lindo que nos ha dado, por todas las cosas que hemos podido vivir en su presencia y que Él está aquí con nosotros. Te adoramos, Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por esa oración tan linda que hiciste allí en el huerto de Getsemaní por tus discípulos. Hablando con el Padre, le recordabas que nada has hecho por tu propia cuenta, que todo lo que hiciste y viniste a hacer, a decir a esta tierra, todo fue en obediencia al Padre. Señor, gracias por ese poderoso ejemplo de obediencia que nos diste, que nos modelaste. Asimismo, nosotros como siervos tuyos, como sirvientes tuyos, queremos hacer exactamente lo mismo, Señor. Obedecer tu llamado, obedecer tus órdenes, cumplir al pie de la letra lo que has trazado para cada una de nuestras vidas, Señor. Y esta noche venimos con un corazón de adoradores para decirte, Señor, que te necesitamos y que queremos amarte más, que al estar aquí en tu presencia lo único que deseamos es adorarte y engrandecerte, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra de esta noche, Dios. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Qué lindo eres, Su Señor. presencia está en este lugar. Así es, Señor. Qué lindo saber que estás aquí. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al
contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Así es, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor. Al estar en la presencia de tu Y al divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué Te lindo, Señor. adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Así es, Señor, es a ti a quien hemos venido a adorar esta noche. Es ante ti al que nos hemos venido a inclinar y con el que queremos contar esta noche, Señor. Nos sentamos a tus pies porque deseamos aprender de tu corazón, Señor. Gracias por la enseñanza de esta noche, Señor. Llénanos del amor, de la sabiduría, de la gracia y del favor tuyo, Señor, para que asimismo nosotros también se lo podamos dar a otros, Señor,
a otros que se sienten no amados, no aceptados, pero que tú sí los aceptas y tú sí los amas, Señor. Úsanos como instrumentos de bendición para otros, úsanos como instrumentos de cambio para otros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Iglesia, pueden tomar asiento y vamos entonces a entrar a la palabra bien dispuestos. Un abrazo. Amén. Bueno. Qué bendición, iglesia. Dios los bendiga. Hoy miércoles de estudio bíblico. Recuerdan que estamos viendo el estudio bíblico de la iglesia, ¿sí? Y hace 8 días terminamos la segunda lección, ¿se acuerdan? Bueno, los que vinieron, si estuvieron aquí. Hoy vamos a mirar la lección número 3 de nuestro estudio acerca de la iglesia. Y siempre recordamos un poco lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido diciendo. Y qué bueno es que el Señor hoy también nos siga hablando acerca de este estudio acerca de la iglesia. Y podamos todos estar como ahí trabajando este material que hemos diseñado, o mejor, que hemos sacado para ustedes. Y espero que vayan reuniendo las lecciones y las vayan poniendo en su carpeta. ¿De acuerdo? Bien, hoy vamos a ver entonces la lección número 3. Y el título de la lección de hoy se llama Lo que es la iglesia. Amén. Lo que es la iglesia. ¿Se acuerdan al principio cuando comenzamos en la lección número 1, donde Cristo dijo, edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? Y la pregunta era, ¿qué quiso decir con la palabra iglesia? Esa es otra parte que es importante. Edificaré, vimos una parte, pero ¿qué quiso decir con la palabra iglesia? ¿Qué entendieron sus discípulos con este término? Dice ahí. Quizá ya haya notado que hemos usado la palabra iglesia muchas veces en este estudio, en la lección 2 y en las otras lecciones que hemos visto. Y se ha usado, como dice, en diferentes maneras, ¿no? En la lección 1 la usamos para referirnos al pueblo de Dios, ¿cierto? Eso fue lo que nos referimos en la primera lección que vimos hace como 15 días, más o menos, no más como 20 días. Y vimos esa partecita ahí, donde en la primera lección la usamos para referirnos al pueblo de Dios. En la segunda lección nosotros la vimos para tratar sobre la organización visible de la iglesia, y fue la lección que terminamos hace 8 días, ¿no? Creo que la vimos en 2 miércoles porque la lección 2 era un poquito más larga que las otras. Y en ambos casos, como dijimos, estamos en lo correcto. Ahora, nosotros como iglesia o como miembros de la iglesia siempre a veces usamos un término bíblico que está en nuestra conversación diaria, ¿no? Es hablando siempre de lo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y todo el mundo piensa la iglesia es el lugar, ¿no? Es la edificación, es el lugar donde estamos. Y no, creo que ya hemos hablado mucho y nosotros ya como creyentes ya sabemos que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, y ahí es donde estamos viendo cómo es que nos vamos a edificar nosotros en la iglesia. Aquí dice también, muchas veces usamos un término bíblico en nuestra conversación diaria. En tales casos quizás no sepamos su significado bíblico, y eso le pasa a muchos. Muchos usan la palabra iglesia, pero no saben el significado bíblico que tiene esta palabra. Ahora, este significado depende, como dice acá en el material, del contexto o de la situación en que se usa la palabra. Entonces, por eso es que muchos decimos, vamos a la iglesia. Cuando lo usamos en ese contexto, estamos como mirando diciendo, vamos a ir al lugar donde nos reunimos, ¿cierto? Es como cuando yo les digo el domingo, bueno, nos vemos entonces en la iglesia el miércoles. Sí, para el estudio bíblico, entonces la gente ya sabe, nos vemos en el lugar donde nos reunimos. Se usa en ese contexto, ¿ok? Pero es importante que conozcamos el verdadero significado del término iglesia en lo que quiere decir en la Biblia, ¿sí? Lo que significa iglesia, en ese contexto de la palabra de Dios, no en el contexto del lugar, que siempre nosotros lo tenemos como referencia, no, es el lugar donde nos reunimos. Bien, dice también, muchas personas han dado su vida por la causa de la Biblia. Cerca de donde vivo, dice el que hizo el material también, dice, se ha erigido un monumento en el sitio exacto donde mataron a un hombre, ¿sí? Se le causó de querer
se le acusó, perdón, de querer traducir la Biblia al idioma de su pueblo. Pero Dios ha protegido su palabra. Y vamos a estudiar esa parte, vamos a mirar cómo es que grandes hombres de la palabra de Dios o de la Biblia fueron muertos a causa de predicar de la palabra de Dios. Por eso cada lección siempre tiene un plan y siempre tiene unos objetivos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el plan. El plan son 3 puntos muy importantes que son el significado de la palabra iglesia, ¿sí? La naturaleza de la iglesia, ¿sí? Y las relaciones de la iglesia. Ese es el plan. En cada lección siempre hay un plan para que nosotros lo vayamos viendo así como es un estudio, vamos mirando qué significa, cuál es la naturaleza y cuáles son las relaciones de la iglesia. Pero también tenemos objetivos. El primer objetivo, ¿cuál es? Eso. Si quieres usar el micrófono para que... ¿El primer objetivo es cuál? El significado de la palabra iglesia. El segundo. Relacionar el papel de la iglesia local con la iglesia universal. Ok. Y el tercero, explicar la naturaleza sobrenatural de la iglesia. Entonces note que son 3 objetivos muy claros. Aquí no hay nada extraordinario ni nada como que, ¿qué vamos a ver acerca de la iglesia? No. Yo creo que entre más sencillo sea el estudio de la iglesia o de la palabra o de la Biblia, va a ser más comprensible, ¿cierto? Entonces por eso dice que uno de los objetivos es mencionar ese significado de la palabra iglesia, que el segundo es relacionar el papel de la iglesia con todo lo que el mundo llama la iglesia universal, ¿no? ¿Cómo? La iglesia local con la iglesia universal. Eso, la iglesia local con la iglesia universal. Y el tercero es explicar esa naturaleza sobrenatural de la iglesia. Entonces vamos a ir al primer objetivo, ¿de acuerdo? Ahí en la página 22. ¿Sí? ¿Todos la tienen ahí? Ok, página 22 dice el significado de la palabra iglesia. Y siempre miramos ese plan, pero cada plan tiene un objetivo. Vamos a leer entonces el objetivo número 1. ¿Qué dice? Mencionar el significado de la palabra iglesia. Ok. El griego era el idioma del mundo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió sus cartas a las iglesias en este idioma. Ok. ¿Qué significa la palabra iglesia en ese tiempo? Significaba asamblea. En el tiempo de Pablo, el término era un compuesto de las palabras que juntas... De 2 palabras. De 2 palabras que juntas significan llamados. Significaban llamados, ok. En aquellos tiempos se usaba para referirse a una asamblea de ciudadanos llamados a reunirse. Se reunían para tratar asuntos políticos o militares. Okay. También se usaba para llamar a un ejército a combatir. Además se usaba para describir a un grupo de personas que redactaban las leyes. Hoy día la palabra iglesia tiene más bien un significado religioso, pero en aquellos días no se refería a ninguna reunión religiosa. Interesante, ¿no? Qué interesante conocer este significado, porque mire que al principio dice que la palabra iglesia en ese tiempo, cuando Pablo escribió las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento, se usaba el idioma griego. Recuerde que los griegos también fueron unos de los que conquistaron muchas partes del pueblo de Israel, por decirlo así, de la nación de Israel. ¿Se acuerdan que al norte de Israel había 10 ciudades griegas que se llamaba Decápolis? Todos hablaban griego, y la influencia griega fue más o menos como el Imperio Romano cuando dominaron toda esa parte de Israel. Entonces el idioma era uno. Note que cuando siempre un imperio domina parte del mundo, pues lo primero que les lleva es, este va a ser el idioma, estas van a ser las leyes, esto va a ser conforme a de donde ellos son, ¿no? Entonces implantaron el idioma griego. Por eso es que dice que Pablo, cuando escribe las cartas, las escribió en ese idioma, perdón, en el idioma griego. Pero mira lo interesante que estamos aprendiendo aquí, significaba asamblea, ¿sí? Y me llama la atención cuando dice que era compuesto de 2 palabras juntas que significaban llamados, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos un poquito también lo de la iglesia en el contexto bíblico, también nosotros somos llamados, porque a pesar de que nosotros somos iglesia, somos llamados ¿a qué?
a reunirnos en la iglesia, a reunirnos como iglesia más bien, a hablar de Dios, a compartir la palabra, a enseñar la palabra, y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero interesante lo que dice acá, que en aquellos tiempos se usaba para referirse a una asamblea de ciudadanos. Entonces, por ejemplo, yo me imaginaba en un pueblo, en un lugar, vamos a hacer una reunión, entonces todos venían como una asamblea a ver qué se iba a tratar en esa asamblea. Entonces toda la gente del pueblo iba a ver qué era lo que iba a pasar. Eso era lo que se llamaba reunir a la gente para asuntos políticos, como dice acá, o también para asuntos militares. Esa era la famosa asamblea, ¿no? Pero también dice que se usaba para llamar a un ejército a combatir. Entonces, recuerden que siempre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, más que todo en el Antiguo, la gente era llamada a las guerras, ¿no? Entonces el pueblo se unía para defenderse o para conquistar a otros pueblos alrededor de ellos. Siempre, si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros leemos la Biblia en Reyes, en Crónicas, siempre nos damos cuenta que se levantaban unos reyes y algunos eran dominados y otros eran a dominar a otros. Sí, siempre querían conquistar y de hecho por eso en el Antiguo Testamento siempre las ciudades eran fortificadas. Las ciudades siempre hacían un muro para que no pudieran entrar los que los iban a atacar o los que los iban a conquistar. Por lo general era así. Pero bueno, hoy en día dice aquí, la palabra iglesia tiene más bien un significado religioso, por decirlo así, pero en aquellos días no se refería a ninguna reunión religiosa. ¿Ok? Aquí vamos a ver la primera aplicación de lo que ya vimos aquí en el primer objetivo, que es mencionar el significado de esa palabra iglesia. Entonces, vamos a leer la palabra también y ahí dice, lea acerca de la visita de Pablo a Éfeso en Hechos 19, 32 al 31. Aquí es donde vamos a comenzar a utilizar nuestra Biblia. Perdón, sí. Hechos 19, 32 al 41. Muy bien, vamos a mirar entonces aquí. Si lo tienen, pueden leerlo, dale. Dice 32. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar a un mismo tiempo como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Efeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio, ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Noten que ya miramos ahí la palabra asamblea, ¿se acuerdan? En 2 oportunidades. Sí, ahora mire que si vamos un poquito al contexto, había un disturbio en Éfeso. ¿Éfeso qué era? Era una ciudad griega, ¿sí? Y dice el verso 23 que por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. ¿Ustedes se acuerdan que el camino se le llamaba a los que seguían a Jesús? A los cristianos se llamaba, estos son los seguidores del camino.
Y dice que comenzó con un señor llamado Demetrio, que era un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos, ¿sí? De plata en miniatura, como hoy cuando uno va a algún lugar, por ejemplo a Monserrate. Entonces venden un templito chiquito como la iglesia Monserrate y lo llaman, ¿se acuerdan que eso lo llaman como un souvenir, para que compre la gente y lo lleve? Pero allí en Éfeso, ese templo era, y más que eran plata, pues era un negociazo, digámoslo así. La gente que iba, mire, lleven el templo de la diosa Diana, se llamaba, que es la misma diosa Artemisa que estamos hablando acá, es igualito, sino que en otras traducciones dice la diosa Diana, Diana de los Efesios. Entonces era una idolatría impresionante y se forma un alboroto porque se le acaba el negocio a esta persona, ¿sí? Entonces dicen, ¿y ahora qué? Y se forma una terrible situación. Pero mire lo que dice, comenzó con Demetrio, ¿cierto? Él les daba... Ay, Señor, gracias. Espérate. Amén. Pero les dejo esto por acá para que le den allá. Qué pena. Amén. Bueno. Pero aquí interesante las palabras que nos dan, nos dice de lo que estamos viendo, del significado de la palabra, de la asamblea que se está generando aquí, ¿no? Entonces vamos a leer de nuevo el 32, el 39 y el 41. Mire que el 32 dice lo siguiente, dice, para que recordemos un poco. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Esa es una parte. Ahora el 39. Dice el 39, y si hubieran quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Y el 41 dice, entonces los despidió y ellos se dispersaron. Si nosotros leemos un poquito, ¿alguien tiene la Reina Valera ahí? Bien, entonces miremos esos 3 versículos en la Reina Valera, porque es que creo que en esos 3, aquí no dice mencionado una sola vez asamblea. Ok. Verso 32, 39 y 41. Verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿El 39? Sí. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Ok, legítima Y 41, asamblea. y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, si ve que en esa versión sí dice, entonces los despidió y ellos se dispersaron, dice en la nueva traducción, pero ahí dice, diciendo esto, Despidió la asamblea. despidió la asamblea. Muy bien. Entonces aquí dice algo interesante. Ya cuando hemos leído hasta acerca de Pablo en Éfeso, el término asamblea, si miramos en el material, dice, se encuentra en los versos 32, 39 y 41. ¿Sí? 32, 39 y 41. Ahí se encuentran si estamos leyendo en la Reina Valera. ¿Ok? La pregunta es esta. ¿Qué clase de asamblea era esta? Dice, escriba las palabras que su Biblia emplea en lugar de iglesia o asamblea. Versículo 32. ¿Cuáles son las palabras que se emplean? Escriba las palabras que su Biblia emplea en lugar de iglesia o asamblea. ¿Sí? 32, por ejemplo. Aquí dice concurrencia, ¿Ok? porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Bueno, escribamos el versículo 32, ¿a qué se refiere ahí? Versículo 39 y versículo 41. Y miramos si las respuestas son correctas o no. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, versículo 32, ¿cuál sería? La Biblia. Era concurrencia, dice ahí. Ok. En el verso 39. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, Ok. se puede decidir. Entonces, ¿cuál es la palabra? Ahí sí Sí, pero ¿cuál es la palabra que se usa para iglesia ahí? legítima asamblea. Eso, legítima asamblea o asamblea. Y en el 41,
Asamblea también, ok. Miremos que si es correcto. Primero, la concurrencia. ¿Sí? Esa es la palabra que se usa para asamblea. La segunda B es también asamblea y la C también es asamblea. En esos 3 versículos se está usando la palabra asamblea, ¿sí? Porque si uno bien dijera, no, es que se están reuniendo como iglesia. No, era una asamblea totalmente diferente a la reunión de la iglesia. Ok. Leamos la segunda pregunta de nuestra aplicación. ¿Cuáles de las siguientes definiciones no tienen el significado griego de la palabra asamblea? A. Una reunión política. B. Un ejército llamado a combatir. C. Una reunión religiosa. Y D. Una asamblea de ciudadanos. La Ok. C. ¿Qué dicen? ¿Sí? No tiene, ¿cuáles de las siguientes definiciones no tiene el significado griego de la palabra asamblea? Leíamos en la primera parte que era para temas, asuntos de reuniones políticas, para llamado del Sí, ejército a entonces combatir. la pregunta es, no tiene significado. Exacto, ¿Cuál por eso. sería? Una reunión religiosa. Sí, perfecto. La número C, una reunión religiosa. Esa es la que no tiene significado porque Exacto. nosotros ya lo miramos, ya lo estudiamos ahí. Muy bien. Ahora dice, la Biblia se divide en 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. En el Antiguo Testamento a los judíos se les conocía como el pueblo de Dios. Siempre en el Antiguo Testamento hablaban del pueblo de Dios. Más exactamente se hablaba del pueblo de Israel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se les llamaba el pueblo de Dios. Muchos judíos como Abraham y David creían en Dios y le obedecían. Sus biografías se registran en el Antiguo Testamento. Se aprende mucho al leerlas. Desde antes de los días de Cristo, muchos judíos vivían en otros países y habían dejado de hablar su idioma. ¿Sí ven? No estudiaban la palabra de Dios. Fue necesario preparar una traducción especial del Antiguo Testamento para estas personas. La palabra iglesia o asamblea se usó casi 100 veces en esta versión. En ocasiones se usaba para referirse a reuniones religiosas, pero en otras a reuniones seculares o no religiosas. ¿De acuerdo? Cuando los cristianos comenzaron a usar la palabra iglesia, los judíos dejaron de usarla. A una reunión de cristianos se les llamaba iglesia, pero una de judíos se llamaba sinagoga. ¿Cierto? Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Sinagoga. A los judíos que creían en Cristo, los expulsaban de las sinagogas. Por ejemplo, vamos a leer Juan 9:22. ¿Qué dice Juan 9:22? Sí, damos las versiones que tengan y vamos mirando cuál. Sí. Sus padres contestaron así, por medio de los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era Cristo. ¿Que se qué, perdón? Que Jesús era Cristo. No, pero antes decía que se expulsara de la sinagoga. Que se expulsara de la sinagoga. Esa es la palabra clave ahí. ¿Sí? Ok. ¿Cómo dicen otras versiones? A ver si nos dice la misma palabra. Sus padres dijeron esto porque les tenían miedo a los líderes judíos, quienes se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que creyera que Jesús era el Mesías. Ok, también usa la palabra sinagoga. Y ahora vamos a mirar ahí en la cual. En Dios habla hoy, dice, sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Mira lo interesante, en las 3 versiones se habla de sinagoga, ¿sí? Por eso es que los cristianos comenzaron a usar la palabra iglesia, los judíos dejaron de usarla. Entonces, cuando se reunían los cristianos se llamaba iglesia, pero cuando se reunían los judíos se llamaba sinagoga. Pero antes decía que muy antes antes de Jesucristo se llamaba iglesia. ¿Lo llamaban iglesia? ¿Algo así decía el texto? No. ¿En una parte?
No, decía que comenzaron a usar la palabra iglesia. Pero lo que pasa es que, mira, cuando hablamos de... bueno, dice aquí que fue necesario preparar una traducción porque, digamos, los judíos fueron esparcidos, entonces estaban en otras regiones. Y ellos comenzaron a descuidarse, entonces hablaban el idioma de las otras regiones, entonces no leían la palabra, no la estudiaban. Entonces lo que nosotros dijimos fue que la palabra iglesia o asamblea se usó casi 100 veces en esa versión que ellos tradujeron. ¿Sí me entiende? Para que ellos empezaran a entender que ellos eran la iglesia, pero no estaban en Israel, ¿sí ve? Estaban en otros lugares. Entonces aquí recuerdo algo muy importante, y es cuando nosotros vimos que ellos estaban reunidos en el aposento alto, ¿se acuerda? En Hechos capítulo 2. Y por eso dice que cuando comenzaron a hablar en otros idiomas, estaban hablando en los idiomas que ellos estaban, por decirlo así, frecuentando en sus regiones donde estaban. Entonces, ¿qué era lo que ellos escuchaban? Uy, las maravillas de Dios, cómo alaban a Dios en nuestro propio idioma, siendo judíos que fueron a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Entonces, por eso escuchaban y oír hablar en su propio idioma, porque ellos habían descuidado el que ellos deberían haber hablado. Entonces, por eso se dice que esa traducción fue especial para esos judíos que estaban ahí. Muy bien, esto casi no se oye o nadie lo dice, ¿no? Sí, exacto. ¿El instituto? Qué bueno. Gracias. Bien, entonces por eso dice, pero uno de los judíos se llamaba sinagoga. A los judíos que creían en Cristo, dice que los expulsaban de las sinagogas. Y ya le dimos el ejemplo ahí en Juan 9:29, que en las 3 versiones dice sinagogas. Ahora, miremos la aplicación y la tercera pregunta, o la tercera aplicación que vamos a tener acá. La palabra iglesia que usaban los judíos significaba A, una reunión religiosa, B, una reunión secular y C, tanto una reunión religiosa como secular. Ok, ¿cuál creen ustedes que es esa respuesta? ¿La A, la B o la C? Para mí la A. Dice que la palabra iglesia que usaban los judíos, significaba una reunión religiosa, una reunión secular, o tanto una reunión religiosa como secular, o sea, las dos. Sí, es la C, perfecto. Es la C, porque noten lo que dice, se usaba de las dos formas. No diferenciaban, los judíos no diferenciaban lo que estamos hablando ahora. Ok, no diferenciaban exactamente. Bien, la cuarta, vamos a leer Hechos capítulo 7, verso 38. Porque ahí se encuentra un ejemplo del uso de la palabra. En Hechos 7:38 habla de Esteban, que era un judío, que se convirtió a Cristo y que usó esa palabra exactamente. Les vamos a mirarlo y luego vamos a dar la respuesta que nos preguntan acá en esta aplicación. 7:38. En la nueva versión, en Dios, ¿cómo es? Dios habla hoy, dice, y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados. Él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. ¿Sí es ese? 7:38. ¿Qué versión? Dios habla hoy. Ok. Miramos. Sí, Hechos 7:38. Bien, miremosla en otra versión. Esta es NBI. Dice, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicarlas a nosotros. Amén, ahí se usó la palabra ¿cuál? Asamblea. Asamblea. Ahora miremos la Reina Valera, que creo que es donde dice la palabra congregación o iglesia. Dice Reina Valera, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, ¿sí?, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Ok. Reunión, asamblea y congregación. Lo mismo en 3 términos diferentes, pero por eso es bonito estudiar la palabra, porque nos aclara más. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes estaban en la congregación? En el desierto. ¿Iglesia? ¿La iglesia? Claro. ¿Quiénes estaban en la congregación iglesia en el desierto? Escriba su respuesta entonces.
ahí en esos punticos. ¿Quiénes estaban? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, exactamente, el pueblo de Israel. Bien, interesante cómo aprendemos cosas nuevas. Bien, vamos a leer lo que continúa después ahí, por favor, alguien que lo... Dice, la palabra iglesia se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Ok. Se encuentra casi en cada libro. Cuando los Interesante. cristianos se referían a sus reuniones como a la iglesia o a la asamblea, no hablaban de una reunión política o militar. Ok. Ya cambió, exactamente, perfecto. Tampoco se referían a una reunión de los judíos. Aunque muchos de los cristianos primitivos eran judíos, más bien querían decir el pueblo que había sido llamado por Dios. A ver, muy interesante. No se referían a una reunión de los judíos, aunque muchos de los cristianos primitivos eran judíos, más bien querían decir el pueblo que había sido llamado por Dios. Sigue. Se referían a la compañía del pueblo salvo por la fe en Jesucristo. Ok, muy bien. Entonces ahí hay una quinta pregunta. Aplicación. Sí. ¿A qué se refieren los cristianos con la palabra iglesia? ¿A qué se refiere? Sí, a la compañía, ¿se acuerda? A la compañía de quiénes, de los creyentes. Sí. En la versión Reina Valera dice la compañía de los creyentes. Ahora, si ustedes han notado, en este estudio de la iglesia, más que la base, siempre ha sido como la Reina Valera del 60, ¿sí? Pero por eso es que la leemos en otras versiones, porque nos ayudan a entender y con otros términos que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero la Reina Valera ha sido porque ha sido una de las versiones más usadas en el cristianismo, siempre ha sido. Yo me acuerdo cuando yo me convertí hace muchos años, pues nosotros no teníamos otra versión sino la Reina Valera. Siempre hemos tenido la Reina Valera todo el tiempo y es la más usada. Pero cuando empezaron a salir las nuevas traducciones como NBI, como NTV, como TLA, como PDT, como la Biblia al día, bueno, todas esas versiones lo que nos hacen es ayudarnos a ampliar el conocimiento y ampliar los términos que se usan más bien en este tiempo, ¿sí? Entonces, por eso mira que en uno decía congregación, en el otro decía asamblea y en el otro decía ¿qué? Y uno se abre Reunión. más a otro de acuerdo a la, Amén. como a cada iglesia también, como Claro. a cada congregación. A cada congregación. Y se entiende uno, ¿no? Se identifica más Se- tal vez con una versión que la otra. Claro. Digamos como el contexto cuando hablamos en algún momento de Pablo, Ujú. cuando le habló a la iglesia De Éfeso. de Corintios, creo que era. ¿O de Corintios? Ujú. Sí. Amén. Bien, bien, muy bien. Bueno, está interesante esto. Entonces, vamos entonces a mirar el punto número B con el objetivo número 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto número B? Que es uno de los planes también. La naturaleza de la iglesia. Ok. Objetivo 2. Relacionar el papel de la iglesia local con la iglesia universal. Muy bien. Eso va a ser una bonita diferencia que vamos a hacer. Porque yo me acuerdo que uno dice, ¿usted es cristiano? Y uno dice, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero la creencia en Dios es lo universal. Pero el pertenecer a un grupo o a una religión es diferente. ¿Sí? Entonces por eso dicen, ¿usted es cristiano? Sí, porque creo en Dios. Pero dicen, no, es que yo soy o católico, o yo soy musulmán, o yo soy no sé qué. Hay alguna de esas diferencias ahí. Aquí vamos a mirar y a relacionar ese papel de la iglesia con la iglesia universal. Sigue. Dice, la palabra iglesia significa una asamblea local de todos los que tienen fe en Cristo. De todos los creyentes, sí. Los que tienen fe A en menudo Cristo. el Nuevo Testamento significa una cierta iglesia. A menudo en el Nuevo Testamento significa una cierta iglesia. Vamos a ver un ejemplo. Véase, por ejemplo, el saludo de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:1. 1:1. Miremos cómo dice ahí ese término, cómo se usa en el saludo de Pablo a esa iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. A ver. Bueno, veámoslo en varios si quieren, no hay problema.
Listo, dice Primera Tesalonicenses 1:1. En Dios habla hoy, dice, Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes. A la comunidad de los creyentes. De la ciudad de Tesalónica, Ok. que están unidos a Dios, el Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Bien, note qué término usaron ahí. Utilizaron el término comunidad. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando dice Saludan a la comunidad de los a creyentes. la comunidad de los creyentes? Muy bien, miremos otra. Palabra de Dios para todos, dice, estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios, Ok. Padre y al Señor Jesucristo en la ciudad de Tesalónica. Aquí usan el término iglesia. El término iglesia se usa ahí exactamente. En la NBI dice Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios, al Padre y al Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Amén. Iglesia. Iglesia también. Y mira que en la nueva traducción viviente también dice lo mismo. Que dice, nosotros, Pablo, Sila y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. ¿Sí ve que el término iglesia ya empezó a usarse más en las nuevas traducciones? En la traducción de la Biblia de Dios habla hoy, lo utiliza como una comunidad cristiana de creyentes en un lugar, en Tesalónica. ¿Sí ven? Entonces, ahí estamos ahí mirando. Ok. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Que en ocasiones la Biblia se refiere a varias congregaciones en cierta región. Sigue. Por ejemplo, Las iglesias de Judea que eran en Cristo. Gálatas 1:22. ok, Gálatas 1:22. Gálatas 1:22. Ujú. ¿Cómo dice ahí en ese término? Alguien que tenga la Reina Valera, que es más la base también. Bueno, esta es NBI. Dice, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Ay, bueno, utiliza las iglesias de Judea que eran de Cristo. Reina Valera dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ah, ok, las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y ahí dice, En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían se usó personalmente. se usaron las tres. Iglesias de la región de Judea. Iglesias de la región de Judea. Entonces, se ve que el término iglesia ya lo vamos entendiendo más como lo tienen más en cuenta. Es como la naturaleza de esa palabra ya, de la naturaleza de la iglesia. Porque el objetivo nuestro aquí en este segundo punto es ¿cuál? Iglesia como a grupo de personas. Claro, sí, a grupo de creyentes en Cristo. Los que tenían la misma fe en Cristo, dice ahí. Los que tenían la misma fe en Cristo. Muy bien. Se fue transformando y unificando. Exactamente. Hasta nosotros, hasta nuestros términos de hoy, ¿no? Incluso nosotros decimos iglesia usándolo en diferente contexto, como decimos al principio. Cuando venimos a donde nos reunimos, pero también lo que nosotros somos. Por eso sí ve lo interesante de conocer qué es la iglesia. Porque uno sí, la gente le va a preguntar a uno, ¿y usted a qué iglesia pertenece? Entonces sí ve, nos está diciendo en qué contexto vamos a estar. Ah, yo pertenezco a una iglesia que se llama Veraca, Bogotá, por decir algo. Ah, bueno, ese es el término en el contexto que yo uso, pero si alguien pregunta, pero bueno, ¿pero ustedes qué son? ¿Una iglesia? Claro, todos los creyentes que creemos en Cristo y tenemos la misma fe, somos iglesia. La iglesia de Cristo. Por eso es que ese término se empezó a usar en el Nuevo Testamento y decían, la iglesia de Judea que eran en Cristo. Lo que leímos en las tres versiones. ¿Ok? Bien, vamos a seguir ahí. Dice, en otras ocasiones, la palabra iglesia se usa para referirse a la iglesia universal. No se refiere a la asamblea ni a la reunión en sí, sino a quienes pertenecen a la asamblea. Ah, ya hay una diferencia Ahí hay una también. diferencia, claro. Sí, ya no es grupo, sino a cada uno. Exactamente. Vamos a mirar ahí en Hechos 8. 1 al 3. Ahí miramos. Hecho 1 al 3. Hechos 8 es del 1 al 3. Sí, sí. Y Saulo estaba allí
aprobando la muerte de Esteban. La iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Mire cómo ahí sí se usa la palabra iglesia, ¿sí? O sea, las personas. Porque mira que dice, ese día comenzó una gran ola de persecución y se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, que fue apedreado, muerto. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Cuál era la intención de Pablo? Acabar con el edificio donde se reunían. Acabar con las personas. Tremendo como se usa el término ahí. Entonces, nosotros somos iglesia. Entonces, si alguien quiere acabar con nosotros, está acabando con la iglesia. ¿Cierto? O nos está persiguiendo a nosotros como iglesia. Esa es la parte interesante ahí. Bien, sigamos. Dice, cuando los creyentes sufrieron y fueron esparcidos, no dejaron de formar parte de la iglesia. Mire, chévere eso. Claro, porque a veces la gente pensaba que como se reunían como iglesia en la asamblea o en la iglesia, eran iglesia. Pero ¿qué pasó cuando entró la persecución? Todos los judíos, por un lado, por otro, y fueron a diferentes regiones y a diferentes ciudades. ¿Eso qué quería decir? ¿Que la iglesia se había acabado? Se esparció, pero no se terminó. No se terminó. No se acabó. Sí, no se acabó. Entonces se esparcieron, pero siguieron siendo iglesia. Así uno estuviera en Samaria, otro estuviera en Egipto, otro estuviera, no sé, en Judea, en Jerusalén, pero seguían siendo iglesia. O sea, mejor, como dice ahí el término, no dejaron de formar parte de la iglesia. Así estuvieran esparcidos, no dejaron de formar parte. Eso es lo que nos trata de decir exactamente. ¿Qué más? Mateo 16, 18. Sí. Cristo se refiere a la edificación de la iglesia universal, el cuerpo de creyentes en Cristo de todo el mundo. Eso, miremos ese término ahí hoy, como dice Mateo 16, 18. Las dos léelo. Dicen Reina Valera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios para todos dice, también te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Qué bueno, ¿no? Sí. Pero no la van a terminar, no la van a acabar. Note que hay una palabra que se usa y dice, Cristo se refiere a la edificación de la iglesia universal, el cuerpo de creyentes en Cristo de todo el mundo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre esta roca, Él está diciendo sobre mí, sobre Jesús. Se va a conocer la iglesia en todo el mundo. Si ve que no es en determinado lugar o país como hoy, ¿no? Hoy hablamos de la iglesia universal, pero decimos la sede está en Roma, por ejemplo. Y ahí está el único representante de Cristo en la tierra, que es lo que ya se llama el pontífice de todo el mundo, por decir en la iglesia universal. Pero lo que Pedro no, sino Jesús estaba diciéndole a Pedro, era diferente. Él se estaba refiriendo a cómo iba a ser la edificación de la iglesia, ¿sí? En Jesús, en Él mismo. ¿Ok? Eso sí lo tenemos claro. Exactamente, refiriéndose al cuerpo de creyentes. Sigamos. Vemos entonces que la iglesia no se compone de personas de solo una raza, sino de todas. Ok. No solo se compone de personas de un país, sino de todas las naciones. Gálatas 3:28. Bien, veamos Gálatas 3:28, ahí nos vamos a entender un poco más. Gálatas 3:28, ¿qué dice? Dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre,
hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Ujú. Como que la raza, el color, lo que hoy en Nada. día la discriminación no va con la religión. Exactamente. Amén. Mire como dice acá, dice, ya no hay judío ni gentil. O sea, los gentiles eran los que no eran judíos. Pero ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes, hablando de todos los creyentes en la fe, todos ustedes, dice, son uno en Cristo Jesús. Y voy a leer el 29 porque me parece interesante. Dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Sí ven? Ya somos uno. Ya no es porque el africano es diferente a nosotros, pero si cree en Cristo, nosotros somos solo uno en Cristo. ¿Sí? Él es de ese país, nosotros somos de Colombia, pero somos uno en Cristo. Y eso es a lo que se refiere exactamente aquí cuando está hablando de que no se compone de personas de un país, sino de todas las naciones. Ni desagregación. Exactamente. Ni raza, ni color, nada. nacionalidad. Ni idioma inclusive, porque aquí podemos nosotros alabar a Dios y adorar a Dios en el contexto, digámoslo, religioso de creyentes aquí en Colombia, pero también lo hacen en otro idioma y somos los mismos hermanos. Y es que acordémonos que antes, por lo menos los judíos se sentían un pueblo, y aún todavía, algunos que todavía no creen en Cristo, ellos se creen muy, ¿no? Únicos, como muy se creen únicos ellos, y que muy... solamente ellos son los que tienen la revelación de Dios. Exactamente. Y por eso en este caso habla, inclusive sí que dice que ni varón ni en la Reina Valera dice ni varón ni hembra, porque como allá las mujeres y aquí los hombres, entonces era mucho más valioso un hombre que una mujer. Una mujer no valía como una silla, como un mueble. Exactamente. Entonces, todo eso lo Se acabó abolió el Señor, sí, todo eso totalmente. se terminó. Eso es lo interesante de ese término, por eso cuando estamos hablando aquí en estos versos de que no hay ni judío, ni gentil, Ni esclavo, ni ni libre, libre. y hablando porque recuerden que los términos de esclavitud bueno, sí, esclavos era como cuando dice, mire, usted es un esclavo, pero usted debe amar a su amo. ¿Sí? Si usted es cristiano, sírvale. ¿Sí? O sea, usted no debe discriminar, el amo no debe discriminar al esclavo por ser su esclavo. Sí. Sino que si es un creyente, trátelo al mismo nivel. Es lo que está tratando de decir. Mira como dice aquí en Palabra de Dios para todos, dice, todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Bien, interesante, muy bueno. Bien, miremos la aplicación entonces a este pedacito que hemos estudiado. ¿Lo leo? ¿Sí? Dice, estudie cada uno de los siguientes pasajes. Escriba si se refiere a una asamblea local o a la iglesia universal. Bien, eso es interesante. Aquí es donde vamos a dar cuenta a qué se refiere. A ver si lo podemos tener en cuenta, ¿no? Si es una iglesia universal o si es una asamblea local. Ok, 1 Corintios 4:17. Dice NBI, con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Amén. Iglesias. Bueno, entonces ahí en esa cita bíblica, ¿a qué se refiere? A las iglesias locales. Muy bien, perfecto, la tenemos pero bien clara. Entonces se refiere al local, o sea, a cada iglesia. Se refiere a cada iglesia, eso es lo importante ahí. Si se refiere a una asamblea local o a la iglesia universal. Pero vamos a leer, es local. Aquí Pablo envía ¿quién era? Se me fue. A Timoteo, especialmente a una ciudad o a un lugar especial, exacto, que es la iglesia local. Local. Exacto, perfecto. Segunda de Tesalonicenses 1:1, vamos a mirar a qué se refiere esa. Segunda de Tesalonicenses 1:1.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios, nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Eso, ¿cuál sería esa también? ¿A qué se está refiriendo? ¿A cuál, cómo se llama? De tesalonicenses, La local. la local. Listo, también es local. ¿Qué? Porque dice los miembros de la iglesia de Tesalónica. Los tesalonicenses, ok. La C, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Es Colosenses, no Tesalonicenses, Colosenses. A ver a cuál se refiere esta. ¿Sí? Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Léalo otra vez, léelo tú ahí ahorita para que... Dice, Él es la cabeza del cuerpo, Mire de quién está hablando, recuerden eso. Sí, sigue. que es la iglesia. Ahí lo aclara, ¿no? Ok. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Bien, ¿a qué se refiere entonces ese versículo? ¿A una iglesia cuál? Universal. Y porque la cabeza es Cristo. ¿Se acuerda que él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Está hablando de una iglesia universal. Entonces la número C es universal porque dice, es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Amén. La D, a ver, la D habla de Efesios 3, 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿A cuál iglesia se refiere? Universal. Universal. Porque dice por medio de la iglesia, ¿no? Y ahí mismo en Efesios 3, 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Dice, gloria sea a Dios que pude hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. ¿De qué iglesia está hablando ahí? De la de Cristo. La iglesia en Cristo ¿Y Jesús. cómo se llama? De Los dos universal. términos. Universal. Perfecto. Entonces, Está basada en... el E también es universal. Ahora, 2 Corintios 11, 8. 11:8. Segunda de Corintios 11:8. Dice, de hecho despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Uh-huh. ¿A cuál se refiere? Esa es local. Local. Sí. ¿Se está refiriendo a qué? Ajá. Pero ahí dice algo, ¿cómo fue que leíste? Léele un tricito a... Espérame que se me. 8. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Ok, sí, están recibiendo ayudas de unas iglesias para otras locales que tenían necesidad. Recuerde que Pablo mucho habla de las necesidades de las iglesias. Recibe locales Para ayudar a locales, exactamente. Acá Muy bien. dice, les he quitado su dinero a otras iglesias, al aceptar que ellos me pagarán para poderles servir a ustedes. Sí, está hablando de las iglesias locales. Perfecto, bien.
Miramos el contexto, es como, ahí no es donde Pablo está haciendo defensa de su ministerio, ¿o estoy equivocada? Porque es como si él estuviera haciendo claridad hay un pasaje donde dice que él nunca les aclara les a ellos. pidió nada. Dice, Sí. yo nunca les quité a ustedes Lógico, nada. está hablando de sí mismo también, de lo que pasó, pero también está diciendo, está hablando generalmente es de iglesias locales, no de iglesia universal. Sí, Sí, él no era interesado en que le pagaran o que le dieran porque él predicaba el evangelio, ¿no? Él nunca pidió nada. Ajá. Sin embargo, él fue ayudado, pero él nunca pidió. Sí. Él decía, yo prefiero, y muchas veces lo hice, de trabajar con mis propias manos para no ser carga de ninguno de ustedes. ¿Se acuerdan que eso dice? Si uno lee todo el Sí. capítulo, se da cuenta. Ujú. Entonces sí estoy bien. Sí, sí, es eso, Entonces sí exactamente lo que estoy estás bien, diciendo. gracias, porque Es yo una quería defensa saber que él hace si- de su apostolado. de su ministerio, de su sí, ministerio. claro. Ok, chévere. Ok. Bien, uy, se nos fue el tiempo. Vamos a mirar la última pregunta y dejamos el punto C para la próxima clase. Sí. ¿Cómo se relaciona la iglesia local con la universal? Vamos a mirar qué piensan ustedes. ¿Cómo se relaciona la iglesia local con la universal? ¿Qué creerían? ¿Cómo pondrían su respuesta ahí, mejor dicho? Pues yo diría que a nivel de todo el mundo hay muchas iglesias locales. Ujú. Si todas creemos en el mismo Dios, pues todas confluyen a una universal que es Ajá. Jesucristo. Que es la cabeza que es La cabeza Jesús. es Jesucristo. Exactamente. Yo la miraría desde esa... Bien, ¿cómo la mirarías tú, Edison? A ver ahí. Pues yo la miraría como a la inversa, que sería casi lo mismo, pero que primero fundó Jesucristo la iglesia a través del legado que él dejó y la dio a sus apóstoles y luego ahí sí ya se fueron fundando las iglesias tanto que son seguidores de Cristo. ¿Y se forman en qué? Ya le estoy cogiendo al final. ¿Después se forman qué? Se forman las congregaciones No, ¿la iglesia qué? locales y luego sí a partir de la iglesia universal. Llega la iglesia universal. A ver. Bueno, Muy para bien. mí, dice, ¿cómo se relaciona la iglesia local con la universal? Como una sola iglesia. Exacto. ¿Y sabe por qué? Es Miren una la sola respuesta que iglesia. yo tengo acá. Porque los cristianos que componen la iglesia local forman parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia universal. ¿Sí? Perfecto. Dice, los cristianos que componen la iglesia local forman parte del cuerpo de Cristo. Y recuerden que el cuerpo de Cristo, exacto, él es el que, es la cabeza de toda la iglesia. Muy bien. Uy. Listo, mis hermanos. Sí, si la quieren colocar así como yo la tengo acá también, dice que los cristianos que componen la iglesia local forman parte del cuerpo de Cristo o la iglesia universal. Los cristianos que componen la iglesia local o las locales que estén en todas partes, por decirlo así, ellas también forman parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia universal. Bien. Sí, somos una iglesia. En cabeza de Cristo, que es la cabeza de la iglesia universal, por decirlo así. Bien, muy bien. Bueno, iglesia, Dios los bendiga. Vamos a orar entonces. Que todas al final forman parte de la única iglesia que es Jesús. Que es Jesucristo. La iglesia universal. La que Él dijo que edificarían sobre esta roca. Perfecto. Bien, vamos a colocarnos en pie y quiero que alguno de los tres ore por este tiempo. 8:15. ¿Alguien quiere orar por este tiempo para terminar esta clase hoy? A ver, ¿o quieren orar todos? Pues dejemos ahí, ya nos animamos todos. A ver.
Bien, gracias Jesús. Aleluya. Bueno, gracias Señor por este momento, por este día hermoso que nos has dado de vida. Gracias Amén, por Señor, te tu amor y adoramos. misericordia, por el entendimiento de tu palabra, Señor, por Sí, este Señor. estudio que es de bendición para todos, Señor. Que Gracias, Padre. escudriña más allá de las palabras que se observan a simple vista y se analiza Amén. más a fondo, más internamente el propósito de que tú has dejado a través de esta palabra hermosa, Así es, Señor. Señor, gracias. Gracias por darnos ese entendimiento, por brindarles estos estudios y por abrir esas bendiciones de aprender cada día más, Señor. Gracias porque entendemos que realmente Sí, Señor. el punto de partida ha sido ese sacrificio hermoso que tú has dejado a través de tu Hijo Jesucristo, que nos has unificado, que nadie somos más que nada, Señor. A través de ese sacrificio de Jesucristo quiso que nosotros seamos Gracias, ese instrumento, Señor, y que seamos parte de la Iglesia Universal que Él fundó, que seamos también, lleváramos la palabra a otras personas como enseñó a sus discípulos y que formaran más iglesias, Señor, que, Amén, que gracias, siguieran esa sana doctrina, ese único legado que debemos seguir, Señor. Gracias por tu orientación, gracias por darnos entendimiento Sí, Señor, y guíanos muchas para gracias. poder explicar estas cosas tan profundas a otras personas de forma fácil y que las puedan entender, Señor. Te Gracias, lo pido. Señor. Gracias por todo lo que tú llevas en nuestras vidas, Señor, y que a través de tu palabra nos transforma y nos guía hacia la verdad, Señor. Amén. Gracias por Gracias, Jesús. tu amor y misericordia. Gracias por este momento, por la iglesia Veraca, tanto local y que seguimos a esa iglesia universal, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gracias. ¿Alguien más quiere orar? Si quiere alguien orar, no hay problema. Todavía tenemos unos minutos. Señor, en esta noche te damos muchas gracias Sí, Señor. por ese privilegio maravilloso que tú nos das de estar aquí reunidos Así es, amado Dios. en tu templo, Señor, para hablar y aprender de este estudio bíblico y lo que tú nos has querido enseñar de lo que es la iglesia a través del Antiguo y del Nuevo Testamento y lo que estamos y en el contexto actual. Gracias, Señor Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que ese propósito que tú tienes para esta iglesia local, edificada en tus rocas, Señor, Así es. se haga realidad, Señor. Gracias, que nada nos Padre. aparte de este propósito, Señor, que por el contrario, cada día seamos más fuertes bajo tu nombre, bajo tus pies, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta bonita enseñanza. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, Humbertico. Bueno, mira lo interesante. Hoy aprendimos lo que realmente es la iglesia. Como término, cómo se usaba, qué era y cómo nos lleva a entender claramente quiénes somos como iglesia, en una iglesia local o que somos también parte de una iglesia universal. ¿Quedó claro, cierto? Bien. Bueno, iglesia, Dios los bendiga a todos y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque nos está abriendo ese entendimiento para penetrar un poquito más profundo de lo que siempre aprendemos, ¿no? Y como decía Edison en su oración, que esto también lo podemos transmitir a otros y explicárselo de una forma muy clara. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Sabe qué yo sugeriría en sus Biblias que tengan literales? Subrayar a la palabra iglesia, asamblea, congregación, sinagoga, y eso nos va a recordar a nosotros a dónde llegamos, en una forma sencilla. Bueno, un abrazo para todos, Dios los bendiga. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios y dándole toda la gloria a Él, ¿de acuerdo? Bendiciones a todos, nos vemos el viernes en oración. Gracias, Señor, te adoramos a ti, Dios. Solo falta un grito de júbilo. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza.
vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré conmigo al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo, derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Es un tiempo para brincar y celebrar. ¡Vamos a brincar! Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey. Aleluya, al Rey, Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.